Bienvenidos. El día de hoy me corresponde hablar un poco acerca del tema de la conquista de nuestro México. Vemos que uno de los personajes importantes de este suceso es Hernán Cortés, el cual fue el explorador español que lideró la conquista de México. Su rol fue muy crucial, puesto que tejió alianzas con otros pueblos indígenas para que se le unieran en una lucha armada contra el Imperio Azteca. Cortés eh, entró a México el marzo de 1519 y tras hacer esto, hubieron muchos enfrentamientos con las poblaciones nativas y como resultado de estas guerras, 20 mujeres esclavas de los mayas fueron ofrecidas a los españoles, pues para que éstas les sirvieran a ellos. Entre estas mujeres estaba una que se llamaba la Malinche, la cual era una mujer muy hermosa, que dominaba muchas lenguas indígenas y pronto aprendió a hablar español, por lo que le sirvió de intérprete a Cortés. Tras esta conquista, siguieron los saqueos. Cuando ellos lograron conquistar Tenochtitlán, se repartieron botines conformados por bienes y esclavos. Y esto no quedó ahí, porque sobre cuyas lunas se fundó la ciudad capital de la colonia de Nueva España, en donde hoy es Ciudad de México. Esta religión pasó a formar parte de la corona española y adquirió carácter de virreinato unos años. Y ya para finalizar, la verdad es que la conquista fue un periodo bastante oscuro, puesto que este movimiento violento hubieron muchas muertes letales, hubieron masacres, asesinatos, amputaciones de manos, pies, heridas con curadas al seguir viendo, violaciones, entre muchas otras cosas que los aztecas sufrieron en ese entonces. Después vino la evangelización de parte de los españoles pues en este caso a los indígenas, la cual consistió en suprimir las antiguas creencias religiosas mesoamericanas e implantar el cristianismo católico como religión eh, principal. Sin embargo, la verdad es que esto fue tan traumático que los españoles, por haber actuado de una manera muy cruel, los indígenas tuvieron vistos aprender de sus creencias por miedo a ser castigados. Seguimos con los datos sobre la conquista. A pesar de lo mencionado anteriormente, existen diversos puntos de vista que han sido un debate sobre cómo fue este suceso. La conquista se puede considerar técnicamente un simple encuentro entre dos comunidades. Sin embargo, al nombrar así este acontecimiento, estamos omitiendo toda la violencia que trajo consigo. Lo anterior es solo una forma de ver la conquista. También se puede ver esto como un choque debido a las diferentes culturas y formas de pensar. Otra forma sería considerar esto un descubrimiento, lo cual es lo más influyente actualmente, pues se toma en cuenta que los españoles fueron aquellos que descubrieron tierras habitadas por nativos. Finalmente, otra forma también de ver la conquista es como una invasión. Esto porque tiene un comportamiento totalmente militar, ya que esto basó en varias guerras para poder lograr el control de las nuevas, esto ocasionándolo un suceso lamentable. Para continuar, hablaremos un poco sobre el proceso de instalación del poder español en lo que hoy conocemos como México y la fundación de la Nueva España. Primero, un breve contexto de cómo se llevó a cabo la fundación de la Nueva España. En 1519, con la llegada de Hernán Cortés y sus hombres a lo que hoy se conoce como Veracruz, Cortés inició relaciones tanto amistosas como conflictivas con las diversas culturas indígenas, lo que dio fin en la caída de Tenochtitlán en 1521. Un punto importante es cómo evolucionó el sistema de gobierno a lo largo de los años, pues a medida de que la colonia crecía, se crearon nuevas instituciones para administrar el territorio en 1535, iniciando el virreinato en la Nueva España, con la Ciudad de México como su capital.
Este virreinato tenía su propio gobierno que incluía al virrey, el Consejo de Indias y la Real Audiencia. Es importante saber cómo se relacionaban estas instituciones con la población indígena, ya que la relación con estas mismas poblaciones se implementaron políticas de evangelización y se tomaron misiones para convertir a la población al cristianismo. Sin embargo, hubo abusos y conflictos que llevaron a la creación de leyes para proteger los derechos de los indígenas. Para concluir con este tema, comentaré cómo influyó este sistema en la sociedad de la Nueva España. Este sistema dejó una marca inolvidable en la sociedad, ya que se clasificaron jerarquías sociales basadas en la raza y posición socioeconómica. La sociedad se dividía en grupos, como los peninsulares, criollos, mestizos e indígenas, cada uno con sus propios roles y derechos. También otro tema que conoceremos es sobre las actividades económicas y comerciales durante el virreinato. Las más importantes eran la minería, el comercio, la agricultura y la ganadería, ya que a partir de ellas se crearon grandes fortunas y grandes grupos con mucho poder. El comercio iniciaba desde el transporte de productos desde metrópoli y principalmente lo que se importaba desde ahí eran productos como el oro y metales. Debido a esto, durante 300 años, el 80 y 85% de las exportaciones novohispanas fueron los metales y el oro. Y a su vez, las haciendas cosechaban grandes cultivos tropicales para poder exportar a España. Un ejemplo de ellos era el azúcar. La actividad comercial de la Nueva España se realizaba en los tianguis y en los mercados. Eran semanales o mensuales. Y en las grandes ferias que se celebraban en Acapulco y Xalapa. A través de estas ferias es donde se podía vender la mercancía que se traía desde Europa y desde Asia. La población durante el virreinato giraba solamente en torno en la religión católica, por lo que la mayoría de las personas tenían en sus casas un sitio especial donde pudieran rezar. Eso fue algo que se volvió muy cotidiano. Ellos esperaban gustosos las fiestas con motivos religiosos, como lo son los bautizos, las comuniones y las bodas. También, con respecto a la música, los instrumentos musicales que se utilizaban durante la época colonial eran la guitarra, el arpa, la flauta, la trompeta y el órgano. Las composiciones musicales fueron dedicadas mayormente al culto religioso, pero en algunos casos también para representar los sentimientos más profundos del ser humano. Entre las actividades que realizaban están la celebración de misas y ceremonias, la de procesiones en donde llevaban al frente a la imagen de un santo de la cofradía. También se incluían diversiones populares como lo eran las danzas, los juegos pirotécnicos y en algunas ocasiones eran las corridas de toros. Las festividades religiosas de la Nueva España eran las fiestas de la Candelaria, las fiestas de la Semana Santa, el día Corpus Christi, la Asunción de Nuestra Señora, la de Santa Rosa de Lima, la de Nuestra Señora de los Remedios, la de Nuestra Señora de Guadalupe y la festividad de San Pedro y San Pablo. Y algo interesante es que muchas de estas tradiciones actualmente se siguen llevando a cabo en México. Pasando a los siguientes temas, características políticas de la monarquía hispánica. Son una forma de organización política y que tienen una larga historia y está actualmente vigente en el territorio de España. Si bien tienen antecedentes en la conformación de reinos cristianos durante la Edad Media, su establecimiento como gobierno unificado se retrotrae al reinado de los reyes católicos a finales del siglo XV. Como otras monarquías europeas, la monarquía española sigue un orden de sucesión hereditario y a lo largo de su historia se sucedieron monarcas de 3 casas distintas. Los Trastámara, que eran los reyes católicos, los Habsburgo, que eran conocidos en España como Austrias, mayores y menores, y los Borbones. La actual Constitución española reconoce como herederos a los sucesores de Juan Carlos de Borbón, quien fue ratificado como rey por ser considerado legítimo heredero de la dinastía histórica. La monarquía española atravesó etapas de expansión y retracción territorial y llegó luego a consolidar un inmenso imperio y a perder la mayor parte de sus posesiones de ultramar. Pasando a las características culturales de la monarquía hispánica,
La cultura estaba permeada de la heterogeneidad de los grupos que habitaban la península. Entre ellos estaban los hispanos, judíos, árabes, y de estos últimos su influencia quedó en la arquitectura, pero sobre todo en el aspecto lingüístico. Los jesuitas impartían educación a indígenas, criollos y peninsulares. Las ideas de ilustración se difundieron por medio de la educación. Se fundó también la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España en 1781. Entrando al tema de las características de los centros urbanos virreinales, es el desarrollo urbano del Virreinato de México. Estuvo fuertemente influenciado por la arquitectura europea, especialmente también la española. Durante este periodo se llevaron a cabo importantes proyectos de construcción, urbanización, que dejaron huella duradera en el paisaje urbano de México. Primero ocurrió en los centros urbanos indígenas como México Tenochtitlan, donde se aprovecharon la traza y los materiales que estaban hechos los edificios para construir encima de los de la nueva ciudad. Ya para finalizar, los Habsburgo han sido retirados del poder, ya que el rey Carlos II se ha quedado sin un heredero directo, y quienes han tomado el poder han llegado para cambiarlo todo. Nos informan que han implementado algo llamado reformas borbónicas, y en exclusiva hemos logrado conseguir una entrevista con el rey Carlos III para que nos explique qué son las ya mencionadas reformas. Buenas tardes, Majestad. Como sabe, hemos venido a que nos platique acerca de las nuevas estrategias que tomará para su reinado. Puede comenzar. Nuestras reformas buscan modernizar internamente a España y su relación con las colonias, respondiendo a una nueva concepción de Estado que hemos propuesto retomar todos los derechos que se habían delegado en grupos y corporaciones, además de asumir la dirección política, administrativa y económica del reino. Están basadas únicamente en la Ilustración, que se caracteriza por la confianza en la razón humana, el descrédito de las tradiciones, la oposición a la ignorancia, la defensa del conocimiento científico y tecnológico como medios para transformar el mundo y la búsqueda mediante la razón y no tanto la religión, de una solución a los problemas sociales. Eso ha sido algo arriesgado, puesto que la comunidad española siempre ha sido conservadora. Sin embargo, no les caería mal un cambio. Pero dígame, Majestad, ¿esto ha favorecido su economía? La reforma al sistema comercial fue la de mayor impacto en la economía novohispana. Con ella pretendemos controlar la actividad comercial, eliminando el contrabando y los intermediarios, recuperar las concesiones otorgadas a países europeos y desarticular el monopolio que ejercían los miembros del consulado. Vaya que sí, Majestad. Eso sería todo. Volvemos contigo, Gaby, al estudio. Bueno, esas serían todas las noticias por el día de hoy. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde en su noticiero favorito, Nueva España al Minuto. Muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes.